A los fieles en Cristo, no os maravilléis. 15 de diciembre de 2024. No os maravilléis, hermanos míos, no os maravilléis, aunque este mundo os odie. Sabed que el mundo me odió antes de odiaros a vosotros, amados míos, y que el siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, comprendan los tiempos en que viven y acérquense cada vez más en sus corazones a Yeshua Mashiach, porque los estoy llamando cada vez más cerca de mí, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia, y los estoy llamando aún más cerca en estos tiempos, justo antes de que sean llevados a los cielos, para que puedan vencer completamente todas las cosas en Cristo. Y así, de repente e inesperadamente, ahora seréis llevados a los cielos, porque yo vendré a una hora que no esperáis. Mirad. Vengo como un ladrón en la noche. Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso os he aconsejado, amados míos, que os apartéis de las preocupaciones de este mundo, sabiendo que vuestra partida de este mundo malvado está cerca. Sin embargo, aún tenéis vidas que vivir y debéis continuar hasta que ya no estéis, porque cuando seáis llevados a los cielos inesperadamente por mi poderosa mano de salvación, vuestros caminos habrán terminado y vuestras vidas en la tierra habrán concluido en ese momento. Así que os aconsejo, pequeños míos, que viváis vuestras vidas en completa obediencia a la voz de vuestro Señor y Salvador, incluso a Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido, yo haré que venciáis por completo. Por lo tanto, mientras vivís vuestras vidas, entregadme todo vuestro corazón en vuestro compromiso y motivación, porque yo soy vuestra suficiencia en todas las cosas. No penséis decir en vuestros corazones que sois exitosos y prósperos por el poder de vuestras propias manos, ni por el título institucional que muchos de vosotros atesoráis tan neciamente por encima del conocimiento de Yahweh, incluso las mentiras que os venden como verdad en vuestras educaciones espurias que están totalmente construidas sobre mentiras, y sin embargo os jactáis neciamente de vuestras supuestas capacidades obtenidas de ese modo. Y así os digo una vez más, salid de entre ellos y sed separados en todas las cosas, o vosotros, compartiréis sus juicios y plagas cuando tal cosa no es necesaria, incluso porque desde siempre os estoy llamando y suplicando que vengáis plenamente a mí en mi amor por vosotros, hijos míos. Así que apartaos del orgullo sin valor que trae el conocimiento. Por lo tanto, os hago comprender que todo lo que habéis ganado en esta vida en relación con los bienes de este mundo os ha sido dado por el beneplácito, la buena voluntad y la gracia de Yahweh, el gran Yo Soy, que desea por encima de todo que prosperéis y tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Sin embargo, no seáis tan necios como para pensar que os habéis hecho a vosotros mismos o que, con vuestros elogios mundanos, estáis aprobados ante Yahweh, el gran Yo Soy, ni ante Jesús el Cristo, porque ninguna carne es justificada a nuestros ojos. Así que comprendan que aquellos que se elevan a sí mismos de tal manera sufrirán una gran pérdida a causa de su orgullo, que sin duda precederá a una gran destrucción. Por vuestro propio bien, os ruego que salgáis de este mundo y de todas sus actitudes impías de autosuficiencia, de creerse hechos a sí mismos, de falsas justificaciones impías y de jactancia de la carne. Porque, en verdad, si la gracia de Yahvé, el gran Yo Soy, no se hubiera derramado en su amor eterno por vosotros, incluso donde su amor eterno y su luz han brillado en vuestros corazones y vidas en el rostro de Jesucristo, todos vosotros seríais como Sodoma y Gomorra y no tendríais ni raíz ni rama, por lo tanto, que vuestra jactancia sea en Cristo. Sin embargo, ese destino no es para vosotros, amados míos, por lo tanto, en vuestro amor por mí, obedeced mi voz para que podáis vencer todas las cosas, porque si sois obedientes a mi voz, yo haré que venzáis. Así es, y así será, que para mis vencedores hay mucha recompensa, incluso para aquellos que han vencido de la misma manera que yo, y su recompensa será la mayor. Sin embargo, muchos de mis fieles en Cristo son tentados y adormecidos, como si volvieran a la muerte. Incluso ante mis mandamientos. Que le di a Pablo hace muchos jubileos en su carta a los Efesios, y así escribió, y así os lo recuerdo, amados míos, por lo cual dice, despertad, vosotros que dormís, y levantaos de entre los muertos, y os iluminará Cristo. Por tanto, mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Entendéis la voluntad de vuestro Señor, pequeños míos? ¿Es vuestra única preocupación? ¿Os servís a vosotros mismos en la lealtad de vuestro corazón, buscando cada día más riqueza para añadir a vuestras arcas? ¿Habéis alineado vuestros corazones al servicio de corporaciones o empresas de hombres pecadores por el vil lucro, incluso en un momento en que el dinero que los hombres acumulan y atesoran pecaminosamente para sí mismos pronto será declarado sin valor ante sus propios ojos? ¿O habéis continuado obedeciendo mi voz y considerando cuidadosamente cada palabra que os doy para vuestra propia salvación? Si continuáis obedeciendo mi voz, haré que venzáis todas las cosas, por lo tanto, no desmayéis.
Os imploro aún, a todos los fieles en Cristo y a todos los que aún se harán fieles en Cristo, que sigáis volviéndoos hacia mí, porque os estoy invitando a acercaros cada vez más a mí, para que la plena intimidad de mi amor por vosotros os fortalezca y os sostenga en todas las cosas. Por lo tanto, no temáis, ni perdáis el tiempo en la autocondena. Por lo tanto, continuad siempre fervientes en vuestro amor y compromiso de corazón con vuestro Señor Jesucristo, mis pequeños, porque no hay más tiempo que perder, y cuando suene la trompeta, ¿estaréis entre las vírgenes necias que serán entregadas al fuego del refinador, o estaréis entre las vírgenes prudentes que serán llevadas al cielo con su esposo en cualquier momento? ¿Cuáles seréis y dónde estaréis cuando aparezca de repente en cualquier momento? ¿Me permitirán aún proporcionar aceite para sus lámparas para que puedan presentarse ante mi tribunal? ¿Recortarán aún sus mechas adecuadamente, obedeciendo mis instrucciones? ¿O elegirán neciamente permanecer en su propia suficiencia, apoyándose en su propia justicia autolograda, y permanecerán entre las vírgenes necias? Incluso cuando he dispuesto lo mejor para ustedes, deben ser completamente obedientes a mi voz. Por eso, os aconsejo, fieles míos, que sigáis acudiendo a mí con todo amor y obediencia, para que yo pueda exaltaros en lo más alto de los cielos y podáis brillar como las estrellas del firmamento por aquellas cosas que habéis hecho con obediencia al servicio de vuestro Señor eterno de la justicia. Por lo tanto, les pregunto a todos ustedes que conocen mi voz, incluso a ustedes que son llamados por su nombre y que invocan mi nombre, ¿están completamente despiertos? ¿Están sus ojos completamente abiertos al mundo tal como es hoy? Comprended que el mundo en el que vivís ahora no es el mismo que era hace tan solo 6 meses, y que la tierra sigue cambiando drásticamente ante vuestros ojos, aunque muchos de vosotros seguís racionalizando las señales y los prodigios con incredulidad y falta de fe, buscando en cambio volver a dormir. Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos y vuestros planes con vuestro Señor eterno, para que yo pueda dirigir vuestros pasos y protegeros del mal con mi amor y mi gracia. Así es, las mentiras del dragón ahora saturan la tierra aún más de lo que lo hacían antes de que el dragón fuera derribado, porque el dragón ha sido derribado a la tierra y está atado bajo el firmamento para ser juzgado, y sabe que le queda poco tiempo y su ira es grande. Y él viene a hacer la guerra, y sus guerras serán grandes, pero esa vieja serpiente nunca tendrá grandeza, sino solo azufre ardiente y humeante que quema con las llamas más ardientes del castigo. Y así vengo a vosotros, amores míos, para animaros a seguir acercándoos cada vez más a mi corazón mediante vuestra obediencia a mis palabras, y en las paredes de mi corazón están grabados vuestros nombres completos en mi amor por vosotros, que es eterno e infinito. Sí, en mi amor por vosotros, os conozco a cada uno de vosotros mejor que vosotros mismos, os mantengo tan cerca de mi corazón en todo momento y especialmente en vuestros momentos de angustia y pruebas que sin duda enfrentáis. He recogido cada una de vuestras lágrimas en mi botella de lágrimas para poder recompensaros por cada una de ellas. Y en las batallas que se libran en esta guerra de semillas en curso, que se gana en Cristo y que se libra contra los caídos, comprendan que sus batallas se ganan plenamente en su Señor eterno. Por lo tanto, descansen en su Señor eterno, incluso en Cristo Jesús, y cesen de sus propias obras de futilidad y descansen plenamente en Él, y completen las obras de justicia que les he dado para que puedan prevalecer sobre sus enemigos, y yo les daré el sábado. Selah. Por lo tanto, comprendan los días que viven, porque ninguno de ustedes ha vivido nunca estos días que han llegado a la tierra en este último tiempo, aunque aparentemente se parezcan a lo que han conocido. Porque la tierra está en transición y verdaderamente la tierra está siendo cambiada, y verdaderamente la tierra continuará cambiando con fuerza de acuerdo con los propósitos y diseños de Yahweh. Comprendan que ha llegado un tiempo de gran transición a la tierra, incluso un tiempo en el que la tierra está siendo realineada y reorganizada por los acontecimientos y las calamidades y juicios que vendrán para restaurar la tierra que una vez fue en los días de Noé. Y los acontecimientos y juicios sucederán tal y como lo predijeron los profetas de antaño, que ocurrirán plenamente durante la tribulación de Jacob. Por lo tanto, comprendan que muchos juicios ya han comenzado a caer incluso en este tiempo de transición, porque sería logísticamente imposible que las cosas sucedieran de otra manera. Y así está escrito, y así se hará, cuando reúna a los fieles en Cristo tan pronto e inesperadamente ahora, cuando el restringidor sea removido, y el hielo caiga, y los sellos sean abiertos, y las trompetas suenen. Que se levantarán mis dos testigos, que ordenarán que caiga fuego del cielo, que golpearán la tierra con toda clase de plagas tantas veces como quieran, y que harán que no llueva sobre la tierra durante los días de su profecía a su orden, y aún así muchos se negarán a arrepentirse. Comprendan que se opondrán al dragón, a la bestia y al falso profeta, y si la voluntad de algún hombre es hacerles daño, entonces ese hombre debe ser herido de la misma manera. Si la voluntad de algún hombre es matarlos, ese hombre debe ser asesinado de la misma manera. Estos son mis dos candeleros y mis dos olivos, y muchas cosas revelarán durante los tiempos de su revelación, y sus testimonios serán registrados eternamente para siempre. Estos son los tiempos en los que vivís, pequeños míos, y estos son los tiempos en los que debéis seguir perseverando, acercándoos cada vez más a mi voluntad para vuestras vidas, porque en ella está vuestra seguridad y salvación.
Comprendan que crecieron como terneros en el establo en mis tiempos de gracia y misericordia, que fueron dados para la salvación de las tribus perdidas que se dispersaron entre las naciones y, por lo tanto, las naciones fueron bendecidas y colmadas de amor, compasión y gracia, y muchas alcanzaron la salvación gracias a ello. Pero ahora los tiempos han cambiado mucho, y os ordeno que caminéis con gran sabiduría, y que seáis prudentes como serpientes e inofensivos como palomas, porque estos tiempos son engañosamente peligrosos. Porque el dragón ahora está atado a la tierra y los caídos se hacen más fuertes por segundos, pero son completamente impotentes para oponerse a mi poderosa voz y a mi fuerza y poder absolutos. Por lo tanto, los reprendo y los restrinjo por su bien más de lo que pueden comprender en este momento. Yo he puesto todas las cosas del reino del enemigo bajo sus pies para que puedan pisotearlas si es necesario. Por lo tanto, no les temáis, porque yo he vencido todas las cosas, incluso todo el reino de Satanás, y vosotros también venceréis de la misma manera, si permanecéis fieles a mis palabras de instrucción que os he dado y os doy para vuestra obediencia. No os maravilléis, amados míos, aunque los caídos se rebelen a la tierra, no os maravilléis en absoluto. Porque han llegado los días de Noé. Incluso los días en que Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra, para no volver jamás a los cielos, de donde ahora son expulsados eternamente en total derrota. Incluso días en los que los vigilantes son ahora liberados de sus prisiones, donde estaban atados y separados unos de otros en gran tormento por los abominables crímenes que cometieron contra Yahweh y su creación en los días antiguos, y en total derrota fueron atados por su rebelión y los juramentos que se comprometieron a cumplir. Sin embargo, sus juramentos se cumplirán para siempre cuando sean atados y arrojados al fuego del castigo en ese gran lago de azufre ardiente donde su gusano no muere. Incluso los días, una vez más, que están regresando como en los días de Noé, cuando los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón en los días de Jared. Incluso los días que han regresado, en los que los caídos ahora trabajan directamente mano a mano con los reyes de la tierra y sus gobernantes mundanos, detrás de los cuales se esconden, cómplices de sus designios, que pretenden traer gran destrucción, calamidad y guerra tan pronto como se retire el restringidor, cuando su maldad se desate por completo. Sí, están sueltos en la tierra, y cuando se retire el que los detiene, el reino completo de Satanás se desatará cuando caiga el hielo, se abra el abismo y sus portales cobren vida una vez más. Mirad. Traigo gigantes para cumplir mi ira. No os maravilléis, amados míos, aunque los caídos iluminen los cielos bajo el firmamento con sus luces y orbes, ya que ahora se muestran en las formas que adoptan y sus máquinas son libres de volar, y han causado mucho engaño y confusión en la faz de la tierra con sus tecnologías, incluso durante la conclusión de los dolores de parto, que tan repentina e inesperadamente concluirán en calamidad muy pronto. Y así que el hombre natural se pregunta y especula y racionaliza lo sobrenatural que ahora se ha vuelto natural una vez más. Sí, la humanidad razona sin fe el poder de Yahweh mostrado con la intención de que la humanidad despertara a la justicia y alcanzara la salvación. En lugar de dar crédito a Yahweh por su obra y sus señales destinadas a advertirles del juicio inminente, la humanidad da crédito a la humanidad y a sus tecnologías sin valor que obtuvo de los caídos, por lo tanto, viene un juicio duro y severo, no tengáis parte ni suerte con sus razonamientos infieles y continúa glorificando a Yahweh por sus obras de salvación dadas en sus planes eternos para la salvación de Adán en la cara de Jesucristo, que es el último Adán. Así que os hago comprender, no importa qué entidad cause cambios en el cielo o en la tierra, o cambios en la atmósfera terrestre, o cualquiera que altere la creación de Yahweh de cualquier manera, os ordeno que comprendáis plenamente que Yahweh es totalmente soberano sobre su creación y que cualquier cosa que suceda solo ocurre con el permiso de Yahweh y con su pleno conocimiento, y también para cumplir sus planes eternos de salvación para su hijo pródigo Adán. Comprendan que Yahweh permite que los injustos, los de corazón duro y los desobedientes vivan sus vidas pecaminosas para que puedan llenar sus pecados al máximo y no puedan escapar de su inminente juicio, a menos que acudan a Jesús el Cristo con pleno arrepentimiento mientras aún hay tiempo. Aún así, Yahweh permite que los injustos pequen para que en el juicio puedan ser recompensados al máximo, recibiendo en plena recompensa sus propias malas acciones sobre sus propias cabezas por toda la eternidad y para siempre en las llamas del castigo, incluso cuando tal cosa no es necesaria y podría evitarse en la salvación mediante la obediencia a la justicia. En la gracia y misericordia de Yahweh en su plan eterno de salvación para Adán, Yahweh desea que ningún hombre se pierda en las llamas. Sin embargo, a todos los hombres se les ha dado libre albedrío para elegir el mal o elegir la justicia ante Jesucristo, quien recreará a todos los que vengan a la salvación como un hombre nuevo, y vivirán eternamente para siempre. Y así, los caídos serán liberados por completo en el juicio sobre los habitantes de la tierra que son desobedientes al rechazar el nombre de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Cristo. Por lo tanto, comprendan que todos los que rechazan a Jesús el Cristo como Señor, o que viven infielmente en desobediencia a mis mandamientos, quedarán bajo su brutal subyugación y dominio, con los que pretenden borrar brutal y completamente a Adán de la faz de la tierra, en sus planes largamente ideados con los que pretenden robar la tierra de mis poderosas manos, incluso diseños que les son imposibles de lograr en su locura rebelde.
Sin embargo, la humanidad sigue caminando decididamente hacia su trampa, incluso cuando explica las señales dadas para su propio juicio inminente, que todavía se niega a creer que va a llegar, con sus razonamientos infieles proporcionados por su educación espuria, con la que su mente está completamente cegada a la verdadera tierra en la que vive, incluso la tierra que fue creada por Yahweh el gran Yo Soy, cuya existencia la humanidad busca negar en su educación espuria ideada por los jesuitas, que aprenden contra del aprendizaje. Si cuando os hablo de cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de cosas celestiales? Porque nadie asciende al cielo, sino el que ha descendido del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Humillaréis vuestros corazones y creeréis las palabras del Hijo del Hombre? ¿O os aferraréis a los ídolos de vuestro corazón y a las mentiras? ¿De los necios educados que hablan en oposición directa a las palabras dadas por Yahweh en la cara de Jesucristo? En sus razonamientos infieles, la humanidad busca neciamente dar respuestas mentirosas a las señales y prodigios mentirosos de los caídos. Incluso respuestas dadas a veces por los propios caídos a todos los que rechazan las palabras de Adonai Yahweh, palabras que son dadas para obedecer por la mano del camino verdadero y vivo, camino del que yo, Cristo Jesús, soy sin duda. Por lo tanto, no os unáis a ellos en sus razonamientos infieles en lo más mínimo. Y así os hago comprender que la tierra pertenece a El Sadai, quien la ha dado a Yeshua Amasiach, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo tanto, y verdaderamente, la tierra es del Señor y su plenitud. Y no hay ninguna entidad que sea capaz de quitarme mi herencia de mis poderosas manos, y yo vengo a tomar mi herencia por la fuerza de los ocupantes ilegales que irán directamente al juicio eterno del que nunca escaparán. Y, sin embargo, se aferran tontamente a su falsa esperanza de que, con su número desatado por completo, pueden derrotar a Yeshua Amasiach, incluso una esperanza que aplastaré por completo con la fuerza de mi poder otorgado por el mismo Adonai Yahweh, en cuyo trono compartido con Jesús el Cristo. No caigáis en sus engaños, amados míos, y no sucumbáis al fuerte engaño y al juicio que no es para vosotros. Porque crecisteis como terneros en el establo en tiempos de relativa paz y seguridad, en los que el que refrenaba y la gracia y la misericordia prevalecían en la tierra, aunque abundaban las persecuciones. Y ahora la paz y la seguridad han disminuido en la tierra y casi han desaparecido, aunque el que detiene aún detiene. Y los caídos continúan con sus planes y propósitos con los que buscan establecer su edad de oro revivida, pero solo tendrán un juicio duro y severo. Por lo tanto, no habéis atravesado estos tiempos antes, mis amados, y yo continuaré guiándoos paso a paso cada vez más cerca de vuestra meta, donde os espero y os animo a cruzar la línea de meta de vuestros ministerios de servicio dados por mi mano para vuestro honor, salvación y recompensa. Por lo tanto, no les temáis, novias mías, porque sois mis vencedoras, no temáis, mi cuerpo, porque una gran recompensa es vuestra, y mis 144,000 harán obras más grandes en la tierra que las que yo hice durante mi ministerio en la tierra como Cordero de Dios, cuando Poncio Pilato era prefecto de Judea. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será recibido y el otro será rechazado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría que le robaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al que su Señor ha puesto al frente de su casa para que les dé de comer a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo al que su Señor, cuando venga, encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus compañeros, y a comer y beber con los borrachos, el señor de ese siervo vendrá en un día en que él no lo espera, y en una hora que no sabe, y lo destruirá, y le dará su parte con los hipócritas, allí habrá llanto y crujir de dientes. Y así os advierto una vez más, porque a todos los que amo les advierto, y a todos los que amo les reprendo, y a todos los que amo les castigo, y a todos los que amo les azoto muchas veces, porque Yahweh os trata como a hijos. ¿Y qué padre no castiga a sus hijos? Si no, no sois hijos, sino bastardos y réprobos, por lo tanto, soportad mi castigo y prestad atención a mis palabras de reprensión y castigo para que podáis vencer a los caídos en todas las cosas de esta vida con las que buscan atraparos, incluso para que no lleguéis a la plena herencia que tengo para vosotros en mi poderosa mano. Incluso una herencia que os es imposible perder si sois plenamente obedientes a mis mandamientos, que debéis guardar en vuestro amor por Yahweh y también por Yeshua Amasiach.
comprendan mi amor por ustedes, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia, y sepan que los estoy llamando cada vez más cerca de mí porque muy pronto descenderé de los cielos con la voz del arcángel y con la trompeta de Yahweh. Y la trompeta sonará y esa voz gritará, y el día, la hora y el momento de mi aparición ya han sido anunciados en los cielos y muy pronto se harán realidad en la tierra, de forma tan repentina e inesperada como se prometió. Y todos los que anhelan y aman mi aparición tendrán una gran recompensa e incluso recibirán una corona de justicia por su expectativa, porque los que tienen tal expectativa son los que han muerto completamente al mundo malvado actual y habrán vencido completamente por el poder, la fuerza y la justicia de su Señor de gloria eterna. Yo soy Jesús el Nazareno, que os llama cada vez más cerca de mí, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia. Yo soy Jesús el Cristo, que os llama aún más cerca en estos tiempos, justo antes de que seáis llevados a las recompensas de vuestra herencia, que os daré en breve en los cielos después de que seáis llevados. Yo soy Cristo Jesús, quien verdaderamente es vuestra suficiencia en todas las cosas, por lo tanto, descansad en mis obras y en mi justicia y pedidme con humildad y apartaos de todas las formas jactanciosas de autosuficiencia, porque estáis a punto de uniros plenamente con vuestro esposo, quien os proveerá para siempre de abundancia y riqueza de todas las cosas en vuestra herencia en Cristo. Yo soy Yeshua Amasiach, quien os llama y os ruega que venáis plenamente a mí en mi amor por vosotros, hijos míos, para que vuestra salvación plena se realice plenamente en estos tiempos de redención plena para los fieles en Cristo, ya sea que descansen en el corazón de la tierra mientras duermen pacíficamente en justicia, o que estén vivos y permanezcan en la faz de la tierra en mi aparición, cuyo tiempo ha llegado. Por lo tanto, comprendan la importancia y la urgencia de los tiempos, porque no queda tiempo para la desobediencia y, en verdad, ya ha llegado casi por completo el momento en que, en mi aparición, los que son fieles en Cristo serán llevados a un lugar seguro en los cielos, donde recibirán una gran recompensa y serán rescatados de la ira venidera y del juicio que está a punto de abatirse sobre la tierra en una gran calamidad. Y así, de la misma manera, en mi aparición, los que sean infieles y no estén en Cristo serán entregados al fuego purificador, donde serán salvados si invocan el nombre de Jesús, su Señor, hasta el final, y no quedará otra opción para aquellos de las naciones que hayan rechazado su salvación completa en el momento de mi aparición. Y así es, amados míos, que vengo a deciros una vez más que no os desviéis ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mantengáis vuestros pies firmemente hijos en ese camino recto y estrecho donde hago que los mansos y humildes de corazón tengan la victoria plena al vencer a los caídos por mi gran poder y la justicia que he dado gratuitamente a los obedientes. Por lo tanto, mantened vuestros ojos fijos en vuestro eterno Señor de la justicia, para que podáis alcanzar vuestra plena recompensa y descansar plenamente en la paz y el consuelo que os traigo al colmaros de mi paz y mi consuelo en mi amor eape vosotros. Para que, incluso ante la adversidad y las pruebas, podáis permanecer eternamente fuertes en vuestro quebrantamiento y aflicción, descansando en mi fuerza que no puede ser vencida. Yo soy Yeshua Amasiach, quien, junto con Yahweh, el gran Yo Soy, he enviado las palabras del Evangelio eterno por medio de mi poderoso mensajero y siervo, quien ha registrado y leído fielmente estas palabras para la obediencia y la salvación de todos aquellos a quienes envían estas palabras. Y por medio de mi poderoso mensajero y siervo han sido enviadas las palabras del Evangelio eterno. En verdad, las palabras del Evangelio eterno serán preservadas a través de las calamidades y juicios venideros que están a punto de estallar en toda la tierra. Comprendan que se darán más testimonios, que serán registrados y escritos en los libros de los cielos, y que las palabras de Adonai Yahweh llenarán la tierra con toda justicia y verdadera santidad. Vengo muy pronto por los fieles en Cristo, y verdaderamente ha llegado su hora. Tiempos en los que los primeros frutos de la cosecha cumplirán la promesa y la recompensa en presencia del mismo Yahweh, un momento que Yahweh ha anhelado desde tiempos antiguos, y Yeshua Amasiach y una innumerable hueste de ángeles, cuya poderosa presencia es motivo de alegría. Cuando una sola persona alcanza la salvación eterna. Sin embargo, así será cuando llame a los fieles en Cristo a su hogar para recibir su recompensa eterna y ocupen su lugar entre las tribus, porque son el Israel de Dios y llenarán las filas de sus órdenes, y coronaré y consagraré a una poderosa hueste de reyes y sacerdotes para el servicio eterno en mi reino eterno, del cual nunca habrá fin. Yo soy Yeshua Amasiach, que también es el Señor de la cosecha, y en verdad, los tiempos de la cosecha de los primeros frutos han llegado, y los primeros frutos de la cosecha para la recompensa también han llegado de la misma manera. El tiempo es ahora. Selah. Yo soy el Señor eterno de la justicia. 1 de enero de 2025. Contemplad. Escuchad las palabras de Jesús el Cristo y rendid vuestros pensamientos y circuncidad vuestros corazones y oídos en obediencia a las palabras de Yeshua Amasiach. Y yo impartiré sabiduría a los sabios para que el sabio entre vosotros aprenda el temor del Señor y para que aprendáis a temblar ante el Señor de los ejércitos, pues así me ha hecho Yahweh, el gran Yo Soy. ¿Quién eres tú, oh hombre natural, para levantar tu talón contra Yahweh, el gran Yo Soy, incluso Él, que es el anciano de los días, incluso Él, que es el Señor de los espíritus? ¿Quién eres tú, oh hombre natural,
para exaltarte con orgullo jactancioso contra Jesús el Nazareno, que también es Cristo Jesús, aquel cuyo nombre está por encima de todo nombre, aquel a quien Yahweh, el gran yo soy, ha compartido su trono, aquel que está elevado por encima de todo excepto Yahweh mismo, hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. Y mi reino y mi dominio no tendrán fin, y presentaré el reino sometido al Padre de las luces, para que Adonai Yahvé sea todo en todos. ¿Puede lo que ha sido formado decir al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Puede el trozo de arcilla que ha sido moldeado en vasos de honor decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has dado tal honor? Quiero ser otra cosa y, en cambio, tendré su honor. ¿Acaso algún alfarero no destruiría una creación tan malvada que se rebelara contra su mano e incluso buscara la desaparición del alfarero, junto con las demás creaciones del alfarero, como si tal cosa fuera posible? Sin embargo, así son las ridículas y locas formas de los caídos que se han rebelado contra su Creador al abandonar sus órdenes y las funciones santas y honorables que se les dieron para cumplir con justicia, incluso los propósitos dados por el mismo Yahweh el día en que creó a los hijos de Dios. Incluso los santos ángeles que Yahweh creó antes de crear la tierra, de los que se escribe en Job cuando creó la tierra, las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Y efectivamente gritaron de alegría ante las maravillas y prodigios que presenciaron de manos de Yahweh cuando creó la tierra. Y lo mismo hicieron los ángeles caídos, incluso los hijos de Dios inicialmente creados y hechos gloriosos y poderosos para sus propósitos, y Yahweh los vistió de honor y los hizo sobresalir en sabiduría para que amaran a Yahweh en perfecta obediencia a su voz, y de hecho se les dio un glorioso primer estado en el que fueron inicialmente creados, hasta que se rebelaron en los deseos de sus corazones y se encontró iniquidad en ellos. Y así se rebelaron los satanases al principio contra su creador, incluso aquellos que una vez rodeaban el trono de Yahweh, cuyo trono está actualmente rodeado por 10,000 veces 10,000, y aún así Yahweh es soberano y no necesita consejero. Sin embargo, así está escrito acerca de este gran dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas, que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y así fueron los satanases e incluso un tercio de los ángeles que siguieron su rebelión arrojados a la tierra, incluso en los días en que la corrupción angelical cayó del cielo en pecado y rebelión, y se convirtieron en oscuridad total después de sus pecados, y así son hasta el día de hoy. Y así, la serpiente se acercó a la madre de todos los vivientes en el jardín del Edén hace muchos siglos, y engañó a Eva para que comiera precisamente de lo que Yahweh les había prohibido comer, porque el día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día morirían sin duda. Aún así, Eva tomó lo que le ofreció la serpiente, ya que fue engañada por su astucia, y comió, y le dio a su marido este fruto prohibido, y Adán lo comió voluntariamente, y al morir, murieron tal y como se les había prometido, y la humanidad ha estado sujeta a la muerte desde entonces debido al pecado que se encuentra en su sangre. Porque Adán está corrompido para siempre por el pecado y, con este propósito, se manifestó el Hijo del Hombre para destruir las obras del diablo y traer la redención al Adán caído, porque yo soy el último Adán a quien Yahvé ha hecho un espíritu vivificante. En verdad, recrearé a todos los que acepten mi oferta de salvación en una nueva y justa creación, tal y como lo hace mi Nuevo Testamento. Así que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y fueron cambiados de la maravillosa y brillante naturaleza con la que fueron creados. En toda su gloria por el mismo Yahweh, y bajo la sujeción al pecado y al mal que éste trae, han vagado por la tierra en su castigo. Y en los días de Jared, los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón, incluso aquellos que fueron cautivados por los deseos de sus corazones, porque codiciaron a las hijas de los hombres, deseando incluso tener descendencia de ellas, y en los deseos de sus corazones, tentados por los satanases, se unieron en maldiciones mutuas, incluso en su juramento impío que a su vez se ha convertido en una maldición eterna que se cumplirá en ese gran lago de azufre ardiente donde el gusano no muere. Y así, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y tomaron para sí esposas de entre todas las que eligieron. Algunas mujeres se entregaron voluntariamente, incluso entregándose por completo a los pecados de los caídos, que soportarán su juicio, y otras fueron tomadas por la fuerza y brutalmente victimizadas por los vigilantes en sus malvadas lujurias. Y así era el mundo de entonces, incluso el mundo que fue destruido en el gran diluvio que ocurrió en los días de Noé, que fue devastado a causa de las abominaciones malvadas cometidas por los vigilantes, que en realidad fueron creados para la destrucción de la humanidad, de modo que la humanidad nunca poseyera la tierra que los caídos codiciaban y ahora están sujetos al juicio. Porque eligieron su propia destrucción y tormento eterno a cambio de los objetos de sus deseos, que no les pertenecen, y que buscaron y siguen buscando apoderarse por la fuerza. Sin embargo, sus acciones y planes no servirán de nada, y nunca recuperarán su llamada edad de oro, sino que tendrán un juicio duro, severo y eterno. Porque hay una verdad inmutable, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, y yo soy el Señor eterno de la justicia, que compré la tierra con mi propia sangre redentora, y vengo a tomar por la fuerza lo que es mío por derecho, ¿y quién podrá resistir mi poderoso poder? Como está escrito de mí, así se hará, he aquí,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por lo tanto, comprendan plenamente que yo soy el único digno de desatar los sellos, porque la escritura de la tierra es mía. Y como está escrito de mí, así sé. Hará, porque soy digno de tomar el libro y abrir sus sellos, pues fui asesinado y he redimido a todos los que vendrán a la salvación eterna de Yahweh con mi sangre sin pecado, y os he redimido de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y no hay ninguna entidad que pueda arrancar a ninguno de vosotros de mis manos eternas. Por lo tanto, ¿a quién temeréis? Así que las mujeres tomadas por los hijos de Dios, incluso los vigilantes caídos, concibieron y dieron a luz gigantes abominables que eran malvados hasta lo más profundo de sus corazones. Y en su tamaño y fuerza confiaban y se jactaban, pero en el juicio de Yahweh sobre ellos por el mal con el que perjudicaron a la humanidad, él ató sus espíritus a la tierra como castigo, porque fueron creados en la tierra a semejanza de la carne pecaminosa y sus espíritus eran eternos por naturaleza, dados por sus padres, cuyas lujurias están obligados a satisfacer. Y así, cuando estos Nefilim murieron en sus juicios por el propio Yahvé, sus espíritus quedaron desencarnados en sus muertes y continuaron, atados a la tierra como castigo. Por lo tanto, tienen hambre y sed, pero no pueden tomar comida ni agua. Mientras que antes tenían cuerpos gigantes y poderosos con los que dominaban a los habitantes de la tierra, ahora se han vuelto impotentes, a menos que puedan apoderarse de un huésped al que habitan como parásitos demoníacos, porque eso es en lo que se han convertido. Entended que, desde los días de Noé, debido a la intervención de Noé, 9/10 partes de ellos han permanecido en el abismo, pero pronto serán liberados en la tierra para ser juzgados. Y, sin embargo, así ha sido la rebelión de los caídos desde el mismo día en que se encontró la iniquidad en sus corazones. Esa locura y demencia ha llenado los corazones de los caídos en su rebelión, junto con el hombre natural, que se unió a ellos al negarse a apartarse de su estado caído y pecaminoso, que todos buscan convertirse en algo distinto de lo que Yahweh pretende en toda justicia y perfección. En lugar de obedecer a su Creador, que se aseguraría de su perfecta realización, alegría, felicidad y paz, que siempre les habría provisto perfectamente en su amor por su creación, ellos, en cambio, buscaron y siguieron los deseos de sus corazones y exigen un mundo propio sin Yahweh, donde puedan vivir los deseos de sus corazones y disfrutar de su rebelión en los placeres del pecado a expensas de la creación de Yahweh, incluso deseos pecaminosos y malvados que nunca alcanzarán ni lograrán. Del mismo modo, el hombre natural se ha unido a su rebelión, excepto que el hombre natural nace en la ignorancia y la oscuridad de sus verdaderos propósitos y la gloria potencial que Yahweh ha prometido a los obedientes, y el hombre natural ha seguido voluntariamente los caminos de los caídos, aunque los caídos están comprometidos con la destrucción de Adán, de la cual Adán es voluntariamente ignorante en sus deseos, incluso en los que se ata a sí mismo en una expectativa tonta a sus muchas y malévolas mentiras. Incluso por medio de esas mentiras, muchos serán llevados al lago de fuego cuando ese castigo no estaba destinado para ellos. Sin embargo, así ha continuado esta rebelión a lo largo de los siglos, incluso una rebelión que se desarrolla en la guerra de las semillas entre las creaciones justas de Yahweh y las abominaciones injustas creadas por las mutaciones genéticas de los malvados, y ellos no son dioses aunque lo pretendan. Y así son los tiempos en que vives, oh hombre, que te rebelas con odiosa desobediencia contra los caminos de tu Creador, uniéndote incluso ignorante a aquellos que están plenamente comprometidos con tu propia muerte y destrucción eterna, que es lo que desean. Y así declaro el día, yo Yeshua Amasiach, declaro que el día del Señor ha llegado y está a punto de irrumpir en la tierra con un juicio violento y muchas calamidades que ahora están a punto de desatarse sobre la tierra, incluso calamidades y juicios predichos desde antiguo, cuyo tiempo ha llegado. Por lo tanto, comprendan quién soy yo, que hago esta declaración en el poder y el trono del mismo Yahweh, porque yo soy el que es digno de tomar el libro y abrirlo, y desatar los sellos que hay en él, y haré exactamente eso. ¿Y quién puede detener mi poderosa mano? Comprended, oh hombres naturales, incluso vosotros que rechazáis con odio a vuestro Creador, que vuestro tiempo ha llegado. Y se ha dado mucho amor, gracia y compasión en estos tiempos de juicio, porque todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús el Nazareno hasta el final serán salvados, y el peso de su recompensa no es digno de compararse con los sufrimientos que soportarán por mi nombre. Comprende, oh hombre natural, que yo guiaré a mis 144,000, poderosos para la liberación de Jacob y aún esconderé a un poderoso remanente de Israel que continuará vivo en mi reino milenario en un lugar preparado por Yahweh en el desierto, para que puedan ser fructíferos y multiplicarse y disfrutar de la riqueza de la tierra en mi reino milenario que pronto vendrá sobre la tierra en cumplimiento de la promesa, el pacto y el testamento. Así será para el hombre natural, que o bien aceptarán al Cordero de Dios como su Salvador o bien habrán elegido su propio juicio eterno en ese lago de fuego que arde eternamente, porque no hay otra opción, y no hay ningún otro lugar al que puedan ir, porque Yahweh nunca permitirá que el mal se apodere y destruya su creación, y sus días de rebelión deliberada están llegando a su fin. Yo soy el Cordero de Dios, entregado por los pecados del mundo. Yo soy el león de la tribu de Judá, y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra.
Yo soy aquel en quien el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá están plenamente unidos en mis propósitos eternos y en mi reinado como Rey de Reyes y Señor de Señores, así que ¿quién puede oponerse a Yeshua HaMashiach, que es el Santo de Adonai, incluso aquel a quien Yahweh ha enviado para ejecutar el juicio eterno sobre los caídos y todos los que eligen unirse a ellos? Por eso aconsejo a los fieles en Cristo que sigan siendo fieles, porque el día de vuestra redención ha llegado y está cerca. Mirad solo a vuestro Señor eterno de la justicia, porque los caídos han inundado la tierra con un gran diluvio de mentiras y falsedades diseñadas para engañar a los elegidos, si tal cosa fuera posible. Por lo tanto, comprendan que se han enviado muchos falsos profetas que profetizan a la manera de Balaam y que están poseídos por espíritus de Jezabel y que hablan por espíritus del anticristo que enseñan a otro Jesús que falsamente se pone en lugar y en oposición a Jesús el Cristo, que es Yeshua HaMashiach en los corazones de los engañados. Todos los que caen en tal engaño soportarán su juicio si se niegan a arrepentirse de sus caminos cuando se enfrenten a su Señor en boca de los fieles en Cristo. En verdad, algunos falsos profetas son sinceros y están engañados, y se les puede alcanzar con la verdad pronunciada con labios de amor, pero solo la verdad los liberará, y solo la cruda verdad de sus pecados y falsas profecías les permitirá recuperarse en el arrepentimiento. Luego están aquellos que profetizan por dinero, por ganancia deshonesta, para lograr aclamación y atención y para disfrutar plenamente de los bienes de este mundo malvado. No importa quién sea el que profetice falsamente, repréndanlo y repudien sus palabras, incluso las palabras que han sido diseñadas por los caídos para atrapar a los elegidos en un engaño si es posible. ¿Por qué corréis de un lado a otro, mi fiel iglesia? ¿No os he mandado, aconsejado y dado poder para que seáis mis vencedores? Incluso aquellos que vencen todos los aspectos del reino del enemigo de la misma manera que yo vencí. Por lo tanto, venid a Cristo Jesús y yo confirmaré en vuestros corazones a mis verdaderos profetas, porque mis verdaderos profetas hablan al unísono con el corazón de su Señor, que es el Verbo hecho carne. Por lo tanto, Cristo Jesús nunca puede contradecir las Escrituras, porque así soy yo. A aquellos que arrogantemente piensan que me representan, pero están engañados por mentiras, ¿por qué corréis de un lado a otro, buscando a alguien que os haga cosquillas en los oídos, incluso buscando a magos que espían y murmuran, que os dirán exactamente lo que quieren que oigáis para incitar las concupiscencias de vuestros corazones malvados, mientras huís del arrepentimiento y os lanzáis a los brazos de los engañadores que son enviados para engañar? Corred de un lado a otro porque descuidás la voz de Yeshua HaMashiach, porque rechazás la verdad que te haría libre, porque te negás a aprender de mí al tomar la palabra de Yahweh como tu más alta y única norma. Por lo tanto, aconsejo a todos los que piensan que profetizan para Cristo Jesús, incluso a todos los que piensan que hablan en nombre de Yahweh, el gran Yo Soy, que presten atención a sí mismos para no caer en la oscuridad eterna y el juicio eterno, porque todos los que se unen a los caídos de la misma manera y se niegan a arrepentirse tendrán sus nombres borrados del libro de la vida si rechazan el fuego purificador al que serán sometidos y continúan en sus pecados, porque ya no hay más tiempo. Así que aconsejo y advierto a aquellos a quienes amo para que eviten el fuerte engaño que no está destinado para ellos y caminan en obediencia a su Señor, y así aconsejo y advierto a aquellos a quienes amo para que no sean atrapados por el gran engaño que incluso ahora está sobrepasando la tierra. Aconsejo a todos los que escuchen estas palabras que se alejen del mal y de los magos que espían y murmuran, y que se alejen de la mesa de Jezabel y rechacen las recompensas de Balaam. Entended que cualquiera cuyas profecías profeticen contra las Escrituras está hablando mentiras con hipocresía. Entended que ni Yahweh, el gran Yo Soy, ni Yeshua HaMashiach, que también es Cristo Jesús, contradirán jamás las Escrituras. Por lo tanto, aquellos que hablan contra las Escrituras hablan contra Yahweh, el gran Yo Soy, y también hablan contra Yeshua HaMashiach, que también es Cristo Jesús. Comprendan exactamente quién soy y para qué me creó Yahweh. Soy la palabra de Yahweh hecha carne que mora en ustedes, mis amados, y nunca puedo contradecirme ni mentir, porque soy sin pecado y siempre permaneceré sin pecado. Comprendan al Padre de las Luces, con quien no hay variabilidad ni sombra de cambio, incluso aquel con quien ustedes tienen que ver. Comprendan que es imposible que Adonai Yahweh se contradiga a sí mismo, porque es imposible que Adonai Yahweh mienta. Sin embargo, ¿por qué inclinan tan neciamente sus oídos a aquellos que pasan sigilosamente en la noche? Van a prostituirse, amados míos, cuando en cambio deben ser fieles y obedientes a un solo Señor, que es su Salvador eterno, incluso aquel que viene a arrebatar a los fieles en Cristo a los cielos en cualquier momento. Por lo tanto, comprendan que las puertas del infierno no prevalecerán contra los fieles en Cristo, que son mi verdadera iglesia, pues así ha sido escrito y prometido desde antiguo, y así sigue estando escrito y prometido en los tiempos actuales, porque las palabras de Yahweh y Yeshua HaMashiach son palabras puras como la plata, probadas en un horno de tierra, refinadas 7 veces. Sí, los caídos son impotentes contra los fieles en Cristo y haré que mis fieles pisoteen cualquier aspecto del reino de los enemigos, incluso pisoteando a aquellos que traten de detener lo imparable. Yo soy Cristo Jesús y ¿quién puede oponerse a mi poder y mi fuerza que he recibido del mismo Yahweh?
Comprendan que mi Padre y yo somos uno en unidad y propósito, y que yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, nadie puede oponerse a mí, ni hay ninguna entidad entre los caídos que pueda vencerme, ni por astucia, ni por fuerza, ni por número, ni por sus tecnologías sin valor. Y yo soy aquel que aseguró eternamente su derrota eterna en el Calvario cuando pronuncié las palabras, consumado es. Comprendan que ustedes están identificados plenamente con Cristo Jesús y yo los hago permanecer poderosamente en mi fuerza y poder. Por lo tanto, ¿quién puede venir contra ustedes, mis amados? ¿A quién deben temer? Escuchen mis palabras, hijos míos, y comprendan que nunca los dejaré ni los abandonaré en manos de sus enemigos, porque ustedes los han vencido y han sido obedientes a las muchas pruebas y castigos dados por mi mano salvadora. ¿Quién de vosotros debería esconderse como un cobarde en su casa? ¿Quién de vosotros debería permanecer en silencio ante sus mentiras malvadas? ¿Quién de vosotros debería someterse a ese león desdentado cuyo juicio no tarda en llegar? Escuchad el rugido del león de la tribu de Judá, que se levanta para luchar por vosotros, y comprendan mis propósitos en estos tiempos finales, justo antes de que llegue la tribulación de Jacob. ¿Por qué os acobardáis ante vuestros enemigos derrotados? Miradme con fe y yo os daré las palabras para hablar contra ellos, para atarlos, para expulsarlos y para silenciar a vuestros opresores, que tontamente buscan ataros en su juicio con sus mentiras espurias con las que tratan de atrapar a mis palomas. Por lo tanto, os ordeno que tengáis fe en vuestro Señor eterno y permitáis que el Dios eterno de la justicia os infunda fuerza interior ante vuestro Señor, Cristo Jesús. Camina con gran fe en Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Nazareno, porque te he dado poder para que puedas pisotear todos los aspectos del reino del enemigo. Por lo tanto, comprende que incluso los ángeles caídos están bajo mis pies en total derrota, y si te encontraras con el mismo Satanás, solo tendrías que responder como respondió Miguel cuando luchó por el cuerpo de Moisés, diciendo con poderosa fe, el Señor te reprenda, Satanás. Y yo reprenderé y ataré a cualquiera de los caídos que intente dañarte o impedirte hacer la voluntad de aquel que te ha enviado, si continúas caminando fielmente en la fe mientras pronuncias las palabras que yo te daré en la fe. Por lo tanto, ten fe en tu corazón y di, que esta montaña sea removida. Y será arrojada al mar por mi gran poder. ¿Dónde están aquellos que caminarían sobre el agua como Pedro con sus ojos fijos en mí? ¿Dónde están aquellos que tienen el valor de levantarse y proclamar la verdad ante una adversidad aparentemente imposible? Sí. ¿Quién de entre vosotros será mi Josué y mi Caleb? Levantaos y presentaos ante vuestro Señor, que exige vuestra obediencia en el servicio. Por lo tanto, comprendan el poder con el que deben caminar, mis fieles en Cristo, y mi restringidor restringe hasta que los fieles en Cristo sean llevados, momento en el que ya no habrá ningún restringidor que restrinja a los caídos, en el momento en que seáis llevados a los cielos tan repentinamente ahora, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia, los caídos serán liberados por completo sin restricción en un juicio sobre la Babilonia secreta y, poco después, se romperán los sellos, sonarán las trompetas y, con el tiempo, se derramarán las copas de la ira de Yahweh. Porque el día del Señor ha llegado a la tierra y los tiempos de la tribulación de Jacob han llegado, ¿y quién podrá resistir? Por lo tanto, sucederá tan repentinamente que comenzará la separación final, y aquellos que están destinados a la salvación eterna invocarán el nombre de Jesús el Nazareno hasta el final, y aquellos de Israel que acepten a Yeshua HaMashiach como su verdadero Mesías serán llevados al desierto y escondidos de la ira de Yahweh y de la batalla de ese gran día y del dragón, la bestia y el falso profeta. Y en relativa paz y seguridad serán protegidos del peligro y serán alimentados y cuidados donde estén escondidos, y no serán encontrados. Yo soy Jesús el Cristo, que siempre llama a los fieles en Cristo a una relación cada vez más cercana con su Señor y Redentor, que verdaderamente se preocupa por sus almas. Yo soy Yeshua HaMashiach y estoy llamando a Jacob para que me acepte como su verdadero Mesías, porque Yahweh nunca enviará a ningún otro Mesías. Yo soy aquel en quien el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá están unidos para siempre, porque yo soy vuestro Señor y Redentor, y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. ¿Y quién puede resistir el poder de mi fuerza? Yo soy aquel que sostiene y fortalece a los fieles en Cristo, para que los propósitos de Yahweh y Yeshua HaMashiach puedan vivir en sus vidas y ministerios y así puedan pisotear cada aspecto del reino del enemigo si es necesario. Yo soy quien juzgará a cualquier individuo que haya afirmado hablar en mi nombre como mis santos profetas, y de mis verdaderos profetas, el espíritu de profecía reside en ellos y hablan al unísono entre sí, y especialmente con su Señor, quien les da las palabras para hablar, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Y mis verdaderos profetas recibirán las recompensas eternas reservadas para los profetas fieles que son fieles y verdaderos al dar las palabras de su Señor, y se les dará gran honor y responsabilidades es cuando los corone y ordene reyes y sacerdotes para servir bajo su Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy quien hará que todos los falsos profetas caigan en un silencio total en sus juicios, y pagarán un duro castigo por desviar a los justos y por unirse a la rebelión de los caídos, y por pensar que es algo insignificante decir mentiras con hipocresía, afirmando que sus palabras mentirosas son dadas por el Verbo hecho carne, porque verdaderamente yo soy
Y todos aquellos que hablen falsamente de tal manera sufrirán juicio eterno, pérdida y castigo si se niegan a arrepentirse de sus malos caminos. Y aquellos que se nieguen a arrepentirse y continúen en ellos tendrán su parte en ese lago de fuego que arde eternamente y es el más ardiente, donde el gusano no muere. Por lo tanto, permaneced firmes, mis fieles, a quienes amo y a quienes redimiré tan repentinamente y por completo. Comprendan que les haré vencer por completo si permanecen obedientes a mi voz, y a aquellos que han vencido les ordeno que continúen en las obras que les he encomendado y que se mantengan en toda pureza, permaneciendo siempre en un estado de arrepentimiento, para que yo pueda purificarlos por completo en mi sangre expiatoria. Yo soy, junto con Yahweh, el gran Yo soy, quien ha revelado las palabras del Evangelio eterno a nuestro mensajero y siervo, y por medio de nuestro mensajero y siervo, las palabras del Evangelio eterno han sido reveladas para la obediencia de todos aquellos a quienes son enviadas. Las palabras del Evangelio eterno encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Selah. Vengo por vosotros, amados míos, tan repentinamente ahora, así que mantened vuestros corazones llenos fijos en Cristo Jesús, vuestro Señor. Selah. Mirad. Vengo por vosotros, amados míos, y os recrearé en justicia y verdadera santidad, y yo soy quien os revestirá de perfecta justicia y os restaurará una naturaleza brillante, aún más gloriosa que cuando Adán fue creado inicialmente. Por lo tanto, mirad hacia arriba. Porque vengo en una hora que no esperáis, incluso en una hora en la que no quedan muchos segundos para que vuestra redención prometida se cumpla en los tiempos actuales. ¿Están escuchando? La última trompeta está a punto de sonar. Selah. La orden de Melquisedec, el manto transmitido, la suspensión y la restauración. 6 de enero de 2025. De Yahweh, el gran Yo soy. Escucha las palabras de Yahweh, el gran Dios eterno, y permíteme impartir sabiduría al sabio entre vosotros. Y así te hago comprender la orden de Melquisedec, la misma orden en la que Cristo Jesús es ordenado sumo sacerdote, incluso después de la orden de Melquisedec para siempre. Sin embargo, debido a los pecados de la humanidad, mis caminos han sido olvidados, muchos pactos han sido abandonados y mucha oscuridad y caminos ignorantes se han apoderado de la tierra a causa de las mentiras de los caídos. Y esto se debe a las mentiras intencionadas y a aquellos que buscan suprimir la verdad con sus caminos injustos y sus mentiras espurias, por las que el mundo está cautivado por su gran engaño que se ha apoderado de todo el mundo. Incluso un engaño en parte que supone que toda la vida proviene de un Big Bang imaginario aleatorio dado para adoctrinar a la humanidad con las mentiras de los caídos que se esfuerzan por ocultar a Yahweh, el gran Yo soy, del mundo que he creado con mi propia mano. Y yo soy el Señor de los espíritus, y yo soy el anciano de los días, que verdaderamente es aquel que existía antes de que se crearan los días, y yo soy aquel que creó a los santos ángeles de quienes está escrito, él hace de los espíritus sus mensajeros, y de sus ministros una llama de fuego, incluso cuando la creación fue creada y sacada de los tesoros de mi corazón eterno, que obra todas las cosas según el consejo de mi propia voluntad, porque en verdad yo sabía que Adán pecaría. Voluntariamente incluso antes de que Adán pecara, y que la corrupción caería del cielo en las personas de los caídos. Por lo tanto, ideé mi plan eterno para la redención completa de Adán, colocado plenamente en el rostro de Jesús el Cristo, que también es Yeshua HaMashiach en su Nuevo Testamento de justicia y verdad. Y a semejanza e imagen del último Adán, la humanidad será redimida en alegría y paz eternas, donde cumplirán en amor los propósitos eternos de Yahweh, el gran Yo soy. En verdad, mi creación fue creada y hecha en amor para que mis creaciones pudieran venir a mí en amor por todo lo que les he dado en mi amor por ellos. Y para que mi creación pudiera caminar de la mano conmigo en mis propósitos eternos en cumplimiento de mi voluntad eterna, y a su vez tuvieran alegría perfecta y plena, paz y vida eterna, incluso cuando son guiados en paz por la mano de mi pastor principal, Jesús el Nazareno, sin quien ningún hombre puede acercarse a Yahweh, el gran Yo soy, nunca más, porque así lo he declarado. Y los caídos han esparcido sus mentiras sobre la faz de mi creación, con el resultado de que la tierra está ahora saturada de sus engaños, con los que acechan para engañar. Incluso engaños que han surgido plenamente como resultado del misterio de la iniquidad que ha sobrevivido al diluvio de Noé por medio del conocimiento espurio de los caídos que dieron al hombre natural para su completa y total destrucción. No importa, porque yo envío a todos aquellos que se complacen en la injusticia un fuerte engaño para que todos aquellos que rechazan el conocimiento de la verdad en favor de las mentiras espurias de los caídos sean condenados. Sin embargo, así es, que el hombre natural, ignorante, busca defender su caso de justicia propia ante mi mirada eterna y justa, por lo tanto, comprended que ninguna carne es justificada a mis ojos debido a la corrupción en vuestra sangre a causa del pecado en la carne. Porque la vida de la carne está en la sangre. Por esta razón, el Hijo de Yahweh se manifestó a los habitantes de la tierra, para que, mediante el sacrificio redentor del Cordero de Dios, Adán fuera redimido en la salvación plena de su inminente juicio para todos aquellos que son obedientes a mi tratado de paz entre mí y la humanidad, que es Jesús el Nazareno, quien ha sido convertido en un espíritu dador de vida por el poder de mi mano.
Y también por el león de la tribu de Judá, a quien envío a la tierra en justicia para juzgar y hacer la guerra, y así la creación será recuperada por la fuerza de las manos de los ocupantes ilegales que son siempre rebeldes y buscan detener mi voluntad eterna, cuya detención es eternamente imposible, porque ¿quién puede resistirse a mi poderosa mano? Y en su número, y en su maldad, y en sus planes, y en sus artimañas, e incluso en sus tecnologías sin valor, de las que se jactan, los caídos son derrotados por completo por él. Sacrificio del Cordero de Dios, que ofreció su sangre sin pecado como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en total obediencia a aquel que lo envió, Yahweh, el grande y eterno yo soy. Y su reino no tendrá fin, porque con toda justicia y verdadera santidad ha comprado la tierra con su propia sangre redentora, para que un gobierno justo reine sobre la tierra en su momento y podamos disfrutar de un día de descanso, porque 1000 años con Yahweh son como un día y un día como 1000 años a mis ojos, incluso un día de descanso sabático antes de que la vieja serpiente sea arrojada eternamente a las llamas en completa y eterna agonía para no volver a ser recordada jamás y antes de que se produzca el juicio del gran trono blanco. Y es por la función del sumo sacerdote de la orden de Melquisedec que Adán ha sido redimido de la corrupción por medio de Jesús el Nazareno, quien ofreció su sacrificio eterno en agonizante tormento para pagar la pena de Moisés, a fin de que mis leyes eternas sean satisfechas, por las cuales mi creación eterna es gobernada perfectamente en justa redención. Y verdaderamente sucederá que crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y ya no habrá mar, ni habrá nadie que os perturbe para siempre. Y sucederá tan repentinamente ahora que mis vencedores heredarán todas las cosas, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los temerosos e incrédulos, y los abominables y asesinos, y fornicarios, y hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, a quien debéis temer, hijos míos, ya que habéis sido hechos hijos del Dios viviente por las obras de Yeshua HaMashiach, que es también Jesús el Cristo, aquel a quien he dado poder sobre todo en mi creación, excepto en mi trono, donde retengo mi autoridad. Por lo tanto, ¿quién puede resistir la poderosa mano de Cristo Jesús, el Señor resucitado y ascendido? En verdad, como ha sido y como es, así será eternamente y para siempre que Yahweh y Yeshua HaMashiach son uno en unidad y propósito, y yo le he dado poder pleno en toda justicia, y es a él a quien he puesto a cargo de toda la hueste del cielo, y él gobierna en perfecta obediencia a mi voluntad eterna. Y así os hago comprender el engaño que se ha apoderado de la tierra, incluso las mentiras de los caídos que buscan ocultar la verdad de vuestra salvación y la verdad de vuestro Señor eterno, Cristo Jesús. Por lo tanto, comprendan que sus adoctrinadores jesuitas han causado que la ceguera caiga sobre sus corazones al ocultarles la verdad de mi creación y al ocultarles su verdadera historia, para que vayan errando en la oscuridad cumpliendo sus malvados deseos, incluso para que mis palomas se unan a ellos en su herencia eterna de azufre ardiente y humeante, pues tal es su intención. Y así es como Yahweh, el gran yo soy, nunca me ha dejado sin testigos. Y con cada pacto que he dado, y con cada testamento que he dado y aceptado, nunca me he dejado sin un claro testimonio bíblico y una dirección dada por las voces de mis profetas de antaño, a quienes yo ordené. Y también dada por las voces de los profetas del Nuevo Testamento que Yeshua HaMashiach ha ordenado y que le servirán como sus poderosos sacerdotes y reyes. Porque así es la orden de Melquisedec, incluso una orden eterna dada a la humanidad, por la cual el gobierno que Adán debía ejercer sobre la tierra era uno que debía ser gobernado por aquel que es ordenado sumo sacerdote, rey y profeta. Porque así fue, y es, la orden de Melquisedec dada a la humanidad, para que la humanidad tuviera un gobierno justo a pesar de la vieja serpiente que engañó a Eva con su astucia. Y así también continuó la orden de Melquisedec, descansando desde el principio sobre Adán, a quien fue dada, pero al morir, ellos finalmente murieron y la orden de Melquisedec fue transmitida durante un tiempo, en los días desde Adán hasta Jacob. Y así, en el mundo que existía antes del gran diluvio, la orden de Melquisedec pasó de Adán a Cainán, a Enos, a Enoc, a Matusalén, a Noé, y así pasó la orden de Melquisedec en los días previos al gran diluvio. Sin embargo, vuestros educadores jesuitas han reescrito las escrituras y han hecho muchos juegos de manos para ocultar la verdad de la verdadera historia de Adán, al tiempo que se esfuerzan por convertir a la humanidad en una insignificante mota de polvo en su falso universo, que supuestamente proviene de un Big Bang en algún lugar de su pasado imaginario. Porque los jesuitas predican otro Jesús, incluso un Jesús que fue creado a imagen de Nimrod de Babilonia, quien fue el primer gobernante de su tipo después del diluvio. Y aunque mis justos gobernantes ordenados desde antiguo bajo la orden de Melquisedec ofrecieron a la humanidad la justicia en lugar del pecado, el sufrimiento, la muerte y el castigo eterno. Sin embargo, el hombre natural suele elegir el pecado, el sufrimiento, la muerte y el castigo eterno. No obstante, todos los que en mi creación han sido dotados de libre albedrío son libres de elegir por sí mismos si vivirán para Yahweh por medio de Cristo Jesús, o si, por el contrario, elegirán su propio castigo eterno por los placeres del pecado durante un breve periodo de tiempo. Y así está escrito que todos los del mundo de entonces, excepto 8 almas, fueron salvados gracias a Noé,
que era un hombre justo que gobernó la tierra según el orden de Melquisedec durante un tiempo, porque al morir, murió. Por lo tanto, comprendan las formas de los caídos, que con todo su corazón buscan distorsionar, mentir y ocultar la verdad a mis palomas, incluso a aquellas a quienes he ordenado para la vida eterna. Y así fue como, a medida que mi plan de salvación para Adán se revelaba gradualmente, envié escritos sagrados por medio del espíritu de profecía que descansaba sobre ellos, e incluso el espíritu de profecía que finalmente nació en los hijos de Dios por el nuevo nacimiento dado en el Nuevo Testamento de Yeshua HaMashiach, incluso en aquel en quien siempre tengo complacencia. Y a medida que revelaba mi plan gradualmente, también daba escritos sagrados gradualmente, y Cristo Jesús ha dado escritos sagrados recibidos de mi propia mano, incluso Él, que obra todas las cosas según el consejo de mi propia voluntad. Y así también los caídos trabajan para corromper la verdad, de manera similar a cómo se corrompieron a sí mismos eternamente y para siempre. Porque han reescrito las escrituras, han dado falsas Biblias de estudio, han dado falsos léxicos y concordancias por lo cual muchos son engañados con definiciones profanas, como si Yahweh fuera incapaz de proporcionar traductores capaces de traducir mi palabra porque mi palabra no puede ser quebrantada ni ocultada, aunque lo intenten. En verdad, es gloria de Yahweh ocultar un asunto y honor de los reyes investigarlo. Por lo tanto, os ordeno que investiguéis las verdades de Yahweh en la cara de Yeshua HaMashiach. Así que comprendan que aquellos que sirven a esa gran ramera, incluso sus adoctrinadores jesuitas, han elegido un tapiz cuidadosamente seleccionado de mentiras vagamente relacionadas entre sí, mediante el cual acechan para engañar. Han ocultado muchos testimonios sagrados y han reescrito muchas Biblias basándose en textos falsos y han inventado muchas mentiras espurias sobre la verdad de mi creación. Y en mi presciencia y mis juicios, permití que el caído lo hiciera, porque si mis escritos sagrados hubieran sido debidamente guardados y conservados, tal y como se instruyó y se encomendó, tal necedad nunca se habría podido llevar a cabo. Pero así son los caminos del hombre pecador y así son los caminos de los caídos que desvían a la humanidad en sus deseos malignos siempre ardientes. Aún así, mi palabra no puede ser quebrantada y cumplirá aquello para lo que ha sido enviada a cumplir. Y así está escrito en Hacher que, después del gran diluvio, el manto de Melquisedec permaneció en Noé y finalmente fue transferido a Sem, que fue el sexto en sucesión en llevar el manto, y con el tiempo la orden de Melquisedec fue transferida a Abraham, que con el tiempo se convirtió en el padre de muchas naciones, y a sus herederos de la promesa les corresponden las promesas de la herencia, porque el hijo de la esclava no será heredero de las promesas, ya que la carne y la sangre no pueden heredarlas. Promesas del reino de Dios, sino los justos que viven por la fe, tal como vivió el fiel Abraham en los días antiguos. Por lo tanto, os hago comprender el significado de Melquisedec, que significa rey de justicia. Así, la etimología se transcribe del hebreo al inglés, donde Melech significa rey y Sedec significa justicia, con el significado dado intencionado de rey de justicia. Y así han gobernado estos reyes justos mi creación, incluso hombres justos que esperaban a su Mesías, incluso aquel que nacería de la tribu de Judá. Y como está escrito en Hebreos por la mano de Pablo, que era administrador de los misterios de Cristo Jesús, así escribió, porque este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien también Abraham dio el diezmo de todas las cosas, quien primero es, según la interpretación, rey de justicia, después de eso, también es rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin parentesco, y no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es semejante al Hijo de Dios, y continúa siendo sacerdote para siempre. Y así fue como el manto de Melquisedec pasó al fiel Abraham en su preservación, incluso una orden preservada y destinada a Jesús el Cristo, que también es Yeshua HaMashiach. Sin embargo, muchos de vosotros habéis creído las mentiras de vuestros adoctrinadores jesuitas, que os han cegado a muchos con enseñanzas contrarias a la enseñanza de que estos versículos se refieren al mismo Jesucristo y no a la orden de Melquisedec en sí. Porque claramente, Jesús el Nazareno tiene un padre, incluso Yahweh el gran yo soy, y claramente Jesús el Nazareno tiene una madre, incluso María, que era de Nazaret de Galilea, quien dijo, hágase en mí según tu voluntad, incluso un ejemplo eterno de fe dado para que los fieles puedan conocer los caminos de la fe por los que caminan. Porque claramente Jesús el Nazareno tiene parientes de los que es Redentor, ¿por qué no respetáis mis claras palabras dadas en las Escrituras con la intención de guiaros a salvo lejos de sus mentiras espurias? Y, sin embargo, muchos de vosotros creéis estas mentiras por encima de la claridad y precisión de mis palabras. Sin embargo, así está escrito que Sem permaneció fiel a Noé, porque Cam abandonó por completo el pacto de Noé y olvidó los caminos de Yahvé, y Cam y muchos nietos de Noé se esforzaron por construir su gran ciudad y torre, mientras el reino injusto de Nimrod se levantaba para gobernar la tierra en aquellos días con injusticia, de acuerdo con los caminos de los caídos a quienes él servía, aunque yo trabajé muchas veces para darle a Nimrod la opción de volver a mí en arrepentimiento, una opción que él rechazó eternamente y para siempre.
Sin embargo, así está escrito claramente en Hacher con respecto a Abraham y Sem, quien pasó el manto a Abraham en su matanza de Kedorlaomer y sus fuerzas, y cuando regresó de derrotar a estos reyes, él y sus hombres pasaron por el valle de Sittim, donde los reyes habían hecho la guerra juntos. Y Bera, rey de Sodoma, y el resto de sus hombres que estaban con él, salieron de los pozos de lodo en los que habían caído, para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y Adonisedec, o Melquisedec, rey de Jerusalén, el mismo que Sem, salió con sus hombres al encuentro de Abraham y su pueblo, con pan y vino, y permanecieron juntos en el valle de Melech. Y Adonisedec, o Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonisedec, o Melquisedec, era sacerdote ante Dios. Sin embargo, así está escrito en Hacher, y los días de Sara fueron 127 años y ella murió, y Abraham hizo un gran y pesado duelo, y realizó los ritos de duelo durante 7 días. Y todos los habitantes de la tierra consolaron a Abraham y a Isaac, su hijo, por causa de Sara. Y cuando pasaron los días de luto, Abraham envió a su hijo Isaac, y él fue a la casa de Sem y Eber para aprender los caminos del Señor y sus instrucciones, y Abraham permaneció allí 3 años. Así pasó el manto de Melquisedec a Isaac, quien cedió la primogenitura al menor, porque Esaú despreció las cosas de Dios y vendió su primogenitura por un plato de potaje, una decisión que Yahvé ha aceptado eternamente. Sin embargo, así está escrito en Hacher con respecto a la orden de Melquisedec, y después de esto, Selach, hijo de Arpachsad, murió en ese año, que es el 18º año de la vida de Jacob y Esaú, y todos los días que vivió Selach fueron 433 años, y murió. En aquel tiempo Isaac envió a su hijo menor Jacob a la casa de Sem y Eber, y él aprendió las instrucciones del Señor, y Jacob permaneció en la casa de Sem y Eber durante 32 años, y su hermano Esaú no fue, porque no estaba dispuesto a ir, y permaneció en la casa de su padre en la tierra de Canaán. Sin embargo, así está escrito en Hacher acerca del orden de Melquisedec, que con el tiempo yo, Yahvé el gran yo soy, revelé a Jacob que el orden de Melquisedec se dividiría en 3 oficios, incluso según las palabras registradas en Hacher, para que conozcáis la verdad de mis palabras, y Rubén sintió celos por su madre Lea a causa de esto, y se llenó de ira, y se levantó en su ira y fue y entró en la tienda de Bilá, y de allí quitó la cama de su padre. En ese momento, la porción de la primogenitura, junto con los oficios reales y sacerdotales, fue retirada a los hijos de Rubén, porque había profanado la cama de su padre, y la primogenitura fue dada a José, el oficio real a Judá y el sacerdocio a Leví, porque Rubén había contaminado la cama de su padre. Y así fue, y así ha sido escrito que las responsabilidades contenidas en la orden de Melquisedec fueron dejadas de lado en favor de la dirección del testamento de Moisés, bajo cuyo testamento antiguo se proporcionaban 3 oficios separados y distintos para estas funciones sagradas, por lo que Israel tenía un linaje de reyes, y tenía el oficio del sacerdocio levítico, y tenía la escuela de profetas, incluso una escuela modelada según la escuela de profetas de antaño, desde los días anteriores al diluvio. Así que las responsabilidades y órdenes de sacerdote, rey y profeta pasaron por Israel según sus genealogías enumeradas en las escrituras sagradas y, con el tiempo, llegó un hombre llamado Juan, nacido de Zacarías, que era de la línea sacerdotal de Sadoc, y así, correspondió a Juan el Bautista cumplir toda justicia cuando bautizó al Cordero de Dios en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado, y salió directamente del agua. Y he aquí que los cielos se le abrieron, y Juan vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí que una voz vino del cielo, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así fue como Jesús el Nazareno fue ordenado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y todos los oficios han sido restaurados bajo el manto de este sacerdocio eterno, tanto ahora como para siempre. Porque la orden de Melquisedec es una orden sacerdotal, cuyo manto no pasará de Yeshua a Masiach, porque él ha resucitado para no morir más. Porque la orden de Melquisedec es una orden de reyes para el gobierno justo de mi creación. Porque la orden de Melquisedec es una orden para los profetas que hablan y enseñan la historia, los caminos y el futuro de los planes de perfección de Yahweh dados en el rostro de Jesús el Cristo. Yo soy YHVH, incluso el gran yo soy, y he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras. En verdad, a mi mensajero y siervo que sirve bajo Cristo Jesús, su Señor eterno, y por medio del Espíritu de profecía, Yahweh y Cristo Jesús han revelado a nuestro mensajero y siervo el Evangelio eterno para la obediencia y la salvación de todos, estas palabras son enviadas. Y las palabras del Evangelio eterno encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Yo soy YHVH, el que ha creado, hecho y enviado a mi Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, para la salvación de todos los que han nacido de Adán y aceptan la redención completa, si aquellos que son llamados responden a su Salvador cuando Él los llama. Por lo tanto, comprendan que soy yo, YHVH, el gran yo soy, quien revela a Jesús el Nazareno a los perdidos, incluso a
para que su pastor principal pueda encontrar y recuperar a todas mis ovejas perdidas y llevarlas a mis rediles de seguridad y refugio eterno y para siempre. Yo soy YHVH, el mismo que dividió el sacerdocio eterno de Melquisedec en 3 oficios separados y distintos, rey, sacerdote y profeta, bajo Jacob en su época. Yo soy YHVH, el mismo que ha restaurado el sacerdocio eterno de Melquisedec en Cristo Jesús, de quien está escrito, porque es evidente que vuestro Señor procedió de Judá, tribu de la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Y es aún más evidente, porque según la semejanza de Melquisedec, se ha levantado otro sacerdote, que no ha sido hecho sacerdote según la ley del mandamiento carnal antiguo, sino según el poder de la vida sin fin. Porque él testifica así, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque el mandamiento anterior ha sido anulado por su debilidad e inutilidad. Porque la ley no perfeccionó nada, pero la introducción de una mejor esperanza perfeccionó, por la cual nos acercamos a Yahweh. Y por cuanto no es sin juramento, porque estos son hechos sacerdotes sin juramento, pero este es hecho con juramento por aquel que le dijo, Yahweh ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, por tanto, Jesús es garante de un mejor testamento. Y entre ellos muchos fueron hechos sacerdotes, porque no podían continuar a causa de su muerte, pero este hombre, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no puede pasar de uno a otro. Por lo cual, también puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, os hago comprender el orden eterno de Melquisedec y la verdad de Yeshua HaMashiach, que es también Jesús el Cristo, porque bajo su manto eterno de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús coronará y consagrará a una poderosa hueste de reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, y así el reino de los cielos será gobernado por la mano eterna de su Señor eterno de justicia, bajo el cual ellos gobernarán perfectamente en justicia y verdadera santidad por siempre jamás. Porque en lo que respecta al reino de Cristo Jesús, nunca hay un final. Selah.